tomando sus asientos. La verdad que ha sido un momento verdaderamente de gran bendición el poder haber estado compartiendo. Haber podido compartir la Santa Cena, ¿no? Y el recordatorio del significado de lo que representa esta realidad de nuestras vidas. Pero ¿sabes qué es lo más espectacular de todo? Lo más espectacular de todo es que llegará el día en donde estaremos en la presencia de Dios. Y este recordatorio será nada más y nada menos que la realidad, sentado al lado de nuestro Señor Jesucristo. Y ya no habrá más coronavirus, ya no habrá más tristeza, ya no habrá más llanto, ya no habrá, como dice Walter, más tafirol, no habrá nada más y nada menos que el deseo de alabar eternamente el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Claro que eso va a depender de nuestra fe y claro que va a depender también de nuestra obediencia hacia la propuesta de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero compartir acerca de la fe en el día de hoy, de un hombre común y corriente como cualquiera de nosotros, de carne y hueso. Un hombre con sus dudas, con sus preocupaciones, con sus pensamientos, con sus anhelos, con sus proyectos. Un hombre que en un momento determinado de su vida recibe un llamado de parte de Dios, un llamado sobrenatural de parte de Dios, y su nombre fue Abraham. Y sabe, la fe de Abraham juega en la vida del creyente, en nuestras vidas, un papel preponderante. En fe, en decisión y por supuesto en acción. Por eso les invito a abrir sus Biblias, libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1. Génesis, el primer libro de la Biblia, no se va a ir al último, Génesis, capítulo 12, versículo del 1 al 4. Y fíjate lo que acontece en la historia de este hombre. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que ni siquiera conocía. A la tierra, le dice Dios, que te mostraré. Y quiero que sepas, le dice, que tengo planes tan espectaculares para tu vida, que le dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y aquí viene la acción de parte de Abraham. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de nada más y nada menos que de 75 años cuando él recibió el llamado de Dios. Dice que Dios le había dado una orden, y yo no sé si en esta orden que él recibió se sintió cómodo, se sintió confundido, preocupado, intimidado o quizás entusiasmado. No sé cuál fue el momento de la reacción de Abraham cuando Dios le da estas directivas. Este llamado de parte de Dios representaba para Abraham absolutamente todo un desafío, porque volvemos al punto. Abraham era un hombre de 75 años, perfectamente radicado en su zona en donde vivía. Es lo que comúnmente podría decir uno de nosotros: bueno, yo ya con 70 años me siento realizado, esta es mi casa, más de lo que hice no voy a hacer, y bueno, aquí me quedaré el resto de mi vida. Conseguí lo poco, lo mucho y que pude hacer, y listo, ya la vida la tengo resuelta. Pero cuando él recibe este llamado a los 75 años,
fue tremendo porque Dios le remarca lo que tiene que dejar con 3 expresiones cruciales en la vida de él. 3 expresiones que hablan de la necesidad de decidir exactamente. 3 decisiones claras, potenciales y contundentes. Y vos fíjate que lo primero que le dice es, vete, dice, de tu tierra. Y esto correspondía de alguna manera al marco natural de su tierra, de su propiedad. Era el lugar quizás en donde de pronto le había dado sentido a su vida. Era su casa, era su espacio. Ahí la vieja venía y les daba el mate y él disfrutaba y él miraba y él podía observar todo lo que había hecho. Pero en segundo lugar dice que se tiene que ir de su parentela y familia. Esa parte era el ámbito donde él había crecido, donde se encontraba y donde encontraba solidaridad, compañía y en donde de pronto sus costumbres bien arraigadas estaban perfectamente cimentadas. Sin embargo, Dios le dice, vete de la tierra, vete de tu parentela. Y en tercer lugar le dice, vete de la casa de tus padres, el domicilio familiar, en donde las personas encuentran su complemento y las razones seguramente que también le daban sentido a su vida. Y estas expresiones en la vida de Abraham representaban el todo, representaban lo absoluto de su vida, el complemento de la vida de Abraham. ¿Y sabes qué? Él tenía que renunciar a toda esta propuesta que Dios le había dado. Yo me pongo a pensar y fíjate, por un segundo pensá en el marco de esa situación. Con 75 años, una clara voz de parte de Dios y dice, tenés que abandonarlo todo. Porque yo voy a direccionar tu vida hacia el lugar que ni siquiera conoces. Yo digo, qué decisión tan contundente la que Abraham tuvo que tomar. Él tenía que renunciar a todo. Hermanos, cuando Dios te llama, siempre hay algo en tu vida que vas a tener que renunciar o que vas a tener que dejar de atrás. ¿Sabes por qué? Porque los planes de Dios para con tu vida son planes sobrenaturales. El llamado de Dios, cuando Dios direcciona su mirada hacia vos y te guía y te marca con su dedo, debemos entender que hay veces que tenemos que renunciar a ciertas cuestiones. ¿Sabes por qué? Porque ahora se trata de los planes de Dios. Ya no son mis planes, ya no son mis ideas, ya no son mis formas de vida, sino que ahora se trata de los planes de Dios para con tu vida. Planes que cubren como nunca antes en la historia de tu vida todas las expectativas de Dios, y no solamente de las nuestras, sino para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestra heredad. La decisión que tomas cuando te dedicas y cuando pones tu pie en la ruta de Dios, hermano, es tan grande el impacto de lo sobrenatural y del poder del Espíritu Santo. Cuando de pronto aquella persona se encuentra con el Señor, que ¿sabes qué? Se vuela en la tapa de los sesos, porque empezás a tener una visión totalmente diferente de la realidad de Dios. Ahora, es necesario renunciar a ciertas situaciones en mi vida. Hablaba el viernes con una persona y me decía, hace 2 domingos que yo no puedo ir al culto porque tengo un problema con uno de mis hijos, 28 años, que lo único que me trae es dolor de cabeza. Y yo le hablo, y le hablo, y le hablo, y el domingo pasado lo tuve que ir a buscar a la cárcel, y en un estado calamitoso, totalmente alcoholizado, y no le entran, como vulgarmente se dice, no le entran balas, no entra en razón, y yo no sé qué hacer. Y yo le decía, hermana querida, vas a tener que decidir. Porque puede ser tu hijo, puede ser tu pariente, puede ser tu amigo, pero en este momento él está siendo un obstáculo para tu vida espiritual. Y hay situaciones y decisiones en nuestras vidas que tienen que ser desarraigadas. ¿Sabes para qué? Para que Dios empiece a obrar como Él quiere y empiece a direccionar tu vida. La pregunta es, hermanos, ¿qué es lo que necesitamos dejar atrás en nuestras vidas?
Porque te vuelvo a repetir, se trata de los planes de Dios y no se tratan más ya de mis planes que son fluctuantes, planes que a veces son pobres, planes que son débiles, lastimosos, dudosos y hasta a veces, hermano, de mal procedencia porque proceden de nuestro corazón. Y ahí es el cuidado. Yo recuerdo a alguien en una oportunidad que decía, mi corazoncito me dice que es con la fulanita con la que me tengo que casar. Y todo el mundo le decía, no, no es esa la propuesta de Dios. No, fíjate, pensá, ora, no te apresures, no tomes decisiones equivocadas porque la decisión que vas a tomar es para el resto de tu vida. Pero mi corazón me dice que es Pepita. Y resulta que se casó con Pepita y Pepita se transformó al poco tiempo y al corto plazo en un dragón que largaba fuego por su boca. Y ¿sabes qué? No era el plan de Dios. Claro que sigue también siendo igual para los varoncitos, ¿no? Por eso la importancia de que verdaderamente Dios sea el que direccione nuestras vidas en todas las áreas. Hermano, Dios llamó a Abraham para hacer historia en generaciones completas a través de la fe y a través de la obediencia en un Dios verdaderamente poderoso. Dios lo llamó a Abraham y lo eligió porque el plan de Dios era majestuoso, era grande, iba a cambiar la historia, un hombre de la humanidad, si tan solo se ponía en el camino de Dios. Y ese mismo llamado sigue siendo actual para nuestras vidas. Dios tiene un llamado y es lo que decimos siempre: no sos el fruto del accidente, ni de la coincidencia, ni de la casualidad. El plan que Dios tiene para tu vida es perfecto. El plan que Dios tiene para tu descendencia es perfecto. El plan que Dios tiene para tu matrimonio es perfecto. Lo importante es poder decidir conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos queridos, Él confió en un Dios verdaderamente poderoso. No era un Dios de plástico, no era un Dios de plastilina, no era un Dios de cartulina, no era un Dios de yeso, sino era un Dios tremendamente poderoso. Un Dios que sana al enfermo, un Dios que verdaderamente levanta al caído, un Dios que verdaderamente sana al quebrantado de corazón. Y no solamente que lo sana, sino, ¿sabes qué? El único capaz de vendar las heridas del alma, de la vida del ser humano. No hay ciencia en esta tierra que pueda cambiar la historia de la vida de un hombre como lo puede hacer Dios cuando te pones en la ruta de Dios. Esto es majestuoso y esto es, hermano querido, creo que a veces no dimensionamos exactamente el significado de lo que significa estar verdaderamente abrazado a un Dios poderoso. Es un Dios de oportunidad y en ese Dios Él pone su fe y centra toda su atención. En ese Dios es en donde Él centra absolutamente toda la evidencia de la realidad de la propuesta y del llamado que Dios tenía para su vida. Le dice: vete a la tierra que te mostraré. ¿Y sabes qué? Esto habla, hermano, de que Dios debe mostrarte cada paso del camino de tu vida. Esto habla, hermanos queridos, que Dios tiene un llamado para cada uno. Por eso, si hay algo de lo que tenemos que tener cuidado, es precisamente a no ser guiados por nuestros impulsos emocionales, ni por la presencia, o por las preferencias de nuestro corazón. Deja que sea Dios el que se encargue claramente, marcando la hoja de ruta para tu vida. Y te puedo asegurar que el final de tu vida, si dejas que Él te guíe cada paso, va a ser perfecto al final de la ruta. Pero no solamente al final de la ruta, sino en el periodo y en el proceso de vida existencial en esta tierra. Vas a poder disfrutar de la propuesta de Dios, porque ese es el plan de Dios. Me encanta lo que dice Jeremías, porque ese es uno de los textos más puros de la palabra de Dios, en donde Él dice: mira, yo quiero que sepas que los planes que tengo para tu vida son planes buenos, son planes exitosos, son planes de paz, son planes de futuro, son planes de regocijo. Pero la clave está en someterse a la voluntad de Dios, en permitir que Él direccione tu vida, en dejar tus emociones y tu corazón a un lado
para que sea Dios el que direccione todo. Por eso Dios es tan insistente y dice, dame tu corazón. ¿Y sabes lo que significa? Que Él no quiere el corazón tuyo para hacértelo latir. Lo que Él quiere cuando Él dice, dame tu corazón, Él está diciendo, dame la central nuclear de tus emociones. Porque está bueno ser emocional, pero cuidado. El que debe administrar todas tus emociones debe ser Dios, porque nuestras emociones, en la mayoría de las veces, por no decir en todas, juegan una tremenda mala pasada. El Hijo de Dios se mueve en lo sobrenatural en la tierra, no por emoción, sino por un fe, sino en fe en un Dios verdaderamente poderoso. La pregunta es, ¿qué será, hermano, lo que tengo que dejar atrás para ser guiado a la tierra que Dios quiere mostrarme? ¿Una amistad inconveniente será? Porque si tu amigo viene los viernes para invitarte a tomar, es del diablo, hermano. Si tu hijo te está haciendo de tropiezo para que vengas a la iglesia, para que desarrolles tu ministerio, será tu hijo. Y suena medio raro, pero es del diablo. Obvio que vamos a orar hasta el último día de nuestra existencia por nuestros familiares y parientes. Claro que lo vamos a hacer. Y si hay algo de lo bueno que podemos hacer es quebrar las rodillas, porque las grandes batallas, hermano, a lo largo de la historia en la palabra de Dios se libran de rodillas, clamando delante de la presencia de Dios. Y cuando vos afinas, hermano, tu relación con Dios, empiezan a pasar cosas raras. Yo tengo un amigo que me dice, yo no sé lo que le ha pasado a mi hermana. Pero ahora mi hermano te habla de la Biblia todo el día, te habla de la Biblia y te habla de la Biblia. Y yo no sé lo que le han pasado, no sé si le han lavado el cerebro o qué, pero no se puede hablar porque el único que te habla de la Biblia. Y él dice, está bien que hable de la Biblia, pero por ahí dice te cansa. Pero yo decía dentro de mí, se lo decía a él, gloria a Dios que te habla de la Biblia. Gloria a Dios, le tuve que decir a él que entendió el plan y la propuesta de su vida. Y que se trata en Cristo. Y qué triste que todavía no lo hayas entendido cuando Dios te sanó de una enfermedad incurable. Amén. Qué tremendo, hermano. Gloria a Dios por los acontecimientos que vivimos en nuestras vidas, en donde a veces ni siquiera lo entendemos, pero si va a servir para que te encuentres con el Señor, gloria a Dios por los acontecimientos tristes y dolorosos, porque Dios te va a solivianar la carga y Él te va a acompañar en ese proceso duro. Él te va a sostener. Él te va a sostener en cada paso de tu vida sin importar lo que acontezca. Porque ¿sabes qué? No es como dice el dicho ese vulgar, al final del camino una lucecita se verá. No. Al final del camino con el que te encontrás es con tu Creador, con el que diseñó tu vida y con el que ha determinado eternidad para tu vida y para quienes le buscan. Hermanos, vale la pena tomarse de la mano de Dios. ¿Qué será lo que tengo que dejar? ¿Una amistad? ¿Un pariente? Si te sentás todos los días o todos los sábados y los domingos en un pariente, puede ser tu papá, tu mamá, tu primo, tu tío, quien sea. Pero si se burla porque vos vas a la iglesia, hermano, tu pariente, lo vas a tener que empezar a direccionar hacia otro caminito. Porque se trata de buscar primeramente el gobierno de Dios para con tu vida. Te aviso, hermano, que no hay pariente, no hay hijos, no hay familiares, no hay tíos, no hay nada que tenga el cheque firmado, como predicaba Walter la vez pasada, hacia la eternidad. El que tiene el poder de la firma de ese cheque, el que tiene la firma, mi amado querido, mi amado hermano, para la eternidad, es Dios. Y si hay alguien con el que te tenés que complacer, es precisamente a Dios. Y te puedo asegurar que el fruto de tu esfuerzo, el fruto de tu sacrificio, de venir a buscar de Dios, y a escuchar la palabra y alimentarte de lo sobrenatural de Dios, tendrá su recompensa a corto plazo y a largo plazo. Porque ¿sabes qué? Dios no es deudor de nadie. Hermanos, ¿qué será lo que necesito cambiar de mi vida? ¿Una idea personal? ¿Un capricho? ¿Un enojo? Porque si se quiere, a veces somos muy enojones también. Son particularidades que tenemos como cristianos. A veces somos muy enojones. Entonces, ¿qué será lo que tengo que dejar de atrás? ¿Sabes por qué, hermano? Hay cosas que tengo que dejar de atrás porque se trata de vida o muerte. No se trata de una idea. Se trata de vida o muerte. Y todo lo que vos resuelvas parado en esta tierra va a repercutir para vida eterna o para muerte
eterna. La decisión es tuya. Las claves en la vida de Abraham, hermanos queridos, fue su fe incondicional y su obediencia incondicional. Hermano, quiero decirte que acá hay un punto muy importante que debemos entender. Y este punto que quiero compartir con ustedes es que la fe verdadera es aquella que obedece. Y se lo voy a volver a repetir. La fe verdadera es aquella que obedece las reglas de Dios en todos los sentidos. No hay nada de las reglas de Dios que yo pueda acomodar o que yo pueda amoldar, sino que las reglas de Dios deben ser acabadamente cumplidas. La fe verdadera es aquella que obedece. Por eso dice la Biblia que la fe sin obras es muerta. Hermanos, porque si la fe no te lleva a la obediencia, no es una fe espiritual. Y este punto se lo vuelvo a repetir. Si la fe no te lleva a la obediencia, no es fe espiritual, sino más bien una fe natural y tremendamente carnal. Entonces tiene que ser cambiada, tiene que ser verdaderamente transformada. Abraham, hermano, tenía un mandato. Él no tenía órdenes explícitas ni detalle de la ruta que tenía que tomar hasta esa tierra. Pero ¿sabes qué? Él decidió obedecer y creerle a Dios. De hecho, hasta si hubiese tenido un GPS, ni siquiera le hubiese servido, porque no sabía ni siquiera qué poner en el GPS para que lo guiara. Simplemente él en obediencia obedece y raja para donde Dios había determinado. Me encanta la historia del pueblo de Israel, en donde dice que se movía el pueblo en tanto y en cuanto la columna de fuego se movía. Y ahí el pueblo, mientras se movía, ellos sabían que tenían que caminar, pero cuando la columna de fuego se paraba, ellos sabían que tenían que parar. Hermanos queridos, cuando la columna de fuego, cuando Dios se mueve, muévete al compás de Él. Y cuando Dios se detiene, deténete. No sigas caminando por tus propios medios, porque vas a perecer indefectiblemente. Las reglas de Dios, hermanos, son para cumplirlas. Abraham tenía un mandato, no tenía órdenes, pero ¿sabes qué? Simplemente obedeció. ¿Sabe? Hoy en día tenemos tanta luz a través de la palabra. Tenemos tanta revelación a través de la palabra, pero ¿sabe qué? Tristemente, nuestra fe a veces deja mucho que desear. Pareciera que mientras más conocemos de la palabra, menos obedientes nos volvemos. Es algo raro que ocurre. Pero sin embargo, esto es una realidad. Mientras más conocemos la palabra, mientras más conocemos de la propuesta de Dios, a veces menos obedientes nos volvemos, hermano. Es que la obediencia a Dios no es el resultado del mayor conocimiento, y esto tenemos que tener claro. La obediencia a Dios no es el resultado del mayor conocimiento, sino de cuánta voluntad tenemos que tener para obedecer lo que conocemos, sea mucho o sea poco. Esta es la clave para una vida exitosa, no como la que ofrece el mundo, sino como la que ofrece Dios. Hermanos, tengamos muy en cuenta la palabra de Dios. Por eso la fe que agrada a Dios es solo la que obedece y no solo la que sabe. ¿Sabe por qué? Porque el diablo conoce la Escritura más que cualquiera de nosotros. Por eso es tan importante obedecer las reglas de Dios. El diablo conoce la Escritura, pero nunca la obedeció. Y ahí tiene que estar nuestra diferencia, en que nosotros conocemos la Escritura, pero que la vamos a obedecer en todos los sentidos de nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque es el GPS que te va a llevar a buen puerto.
Y cuando vos desarticulás alguna palabrita o querés modificar, terminas metiendo la pata. ¿Sabes por qué? Porque todo en la palabra de Dios se encuentra absolutamente todo lo que necesitas. Este libro de la ley, este libro glorioso que Dios ha determinado y que ha dado pruebas fehacientes y científicas que no hay ningún libro que pueda restaurar y cambiar la historia del hombre, tiene tanta vigencia como nunca en la historia. A pesar de haber sido el libro más buscado, a pesar de haber sido el libro más destruido a lo largo de la historia, se cumple la palabra de Dios cuando dice: el mundo, los gobiernos, la inmundicia pasará, pero mi palabra permanecerá para siempre. Es tremenda la propuesta de Dios, hermano querido, para nuestras vidas. Es que la obediencia a Dios no es el resultado, sino el resultado es, hermano, conforme a nuestra voluntad. Por eso la fe que agrada a Dios es la que obedece y no solo la que sabe. Primera Samuel 15:22, preguntó Samuel en un momento crítico de su vida y preguntó y dice: ¿qué le agrada a Dios más? ¿Las ofrendas, los sacrificios o que obedezca su voz? Entonces el profeta le dice: escucha bien lo que te voy a decir. Y le contesta: la obediencia es mejor que todos los sacrificios. La sumisión es mejor que la grosura de los carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. Y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Y le termina diciendo: por cuanto desechaste la palabra de Dios, por cuanto no quisiste saber nada con la palabra de Dios, por cuanto nunca quisiste someter tu voluntad a las reglas de Dios, así como desechaste a Dios, así Dios te ha desechado. Alguien me dijo: pero vivimos ahora en la gracia. Sí, vivimos en la gracia, pero las reglas de Dios siguen siendo perfectamente vigentes. Desecha a Dios de tu vida, saca a Dios de tus planes, y vas a ver en lo que se va a convertir tu vida, tu casa, tu familia y tu heredad. Hermanos, no es un chiste. La palabra de Dios juega en nuestra vida un papel preponderante. Por eso, en la obediencia de Abraham a la palabra, fue lo que transformó y lo transformó en un hombre de fe. Y Abraham se volvió uno que la Biblia lo llama el padre de la fe. Y dice que esa fe tan pura y tan pulcra delante de Dios le fue contada por justicia. Vamos concluyendo, hermanos. El Dios de Abraham es el Dios del futuro y nos invita a mirar hacia adelante con toda nuestra esperanza. El Señor nos reta a no aferrarnos a nuestras seguridades provisorias. El Señor nos reta a que levantemos nuestra mirada hacia su presencia y no simplemente la circunstancia que nos rodea, sino que Él quiere que nosotros levantemos nuestra mirada y proyectemos nuestra mirada hacia la propuesta de Dios, que la propuesta de Dios es eterna. Hermano, no confíes en tus seguridades, sino en las promesas que dice la palabra de Dios. Son perfectamente fieles, claras y perfectamente verdaderas. Amén. Amén. Por eso en esta hora, hermanos, vamos a orar. Hay tanto para hablar de todo esto, pero obviamente no nos da el tiempo. Pero vamos a orar en este tiempo. Porque es importante, hermanos, que entendamos la propuesta de Dios. La propuesta de Dios sigue siendo vigente y Él quiere que ninguno se pierda. Por eso anhelamos y oramos desesperadamente por nuestros jóvenes, por nuestros niños, por nuestros adolescentes, para que ellos puedan persistir y permanecer en las reglas de Dios y en la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? Es muy importante tu testimonio como hijo de Dios. Es muy importante.
importante que traigas a tus hijos a la iglesia. Es muy importante que alimentes cada día de tu vida con lo espiritual y lo sobrenatural de Dios para poder tener autonomía propia y enfrentar este mundo, hermano querido, que cada día es más complicado. Por eso necesitas las herramientas de Dios, y Dios se ha encargado de dejar claramente establecidas las reglas de Dios y sus estatutos, no para que los tengamos de adorno, sino para que los cumplamos cada día en nuestras vidas. Y Dios en su misericordia, todas las promesas que ha determinado que no son para Él, sino que son para que se hagan realidad en nuestras vidas, se harán realidades en tiempo y en forma. Pero tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, es buscar de Dios cada día y desesperadamente entender la importancia de fe y de obediencia en un Dios poderoso. Por eso decimos gracias, Padre.